Montecaseros y Curuzucuatía pasan a fase 5. Ahora vamos a estar ampliando. La bajante del río Paraná ya la califican de histórica, incluso, Gustavo, ¿puede ser que se esté superando lo que fue la bajante del año pasado? No, no, Ya ya se superó. se superó, O sea, lejos. la del año pasado ya era histórica, o sea que esta ya está. Mm, Bueno, y la preocupación es si esto puede afectar la provisión de agua ajá. en las ciudades o en los lugares en donde la provisión depende del río Paraná. Nos decían si las tomas van a poder seguir tomando agua si está tan bajo el río. Bueno, estamos en contacto con el ingeniero Leopoldo Martínez, él es el titular del ente regulador del agua, que nos va a poder aclarar un poquito si hay que preocuparse, si hay que pensar en algún plan de racionalizar agua. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, acá, bueno, tratando de clarificar un poco, porque, bueno, desde hace varios meses se plantea esto como una situación muy atípica. Creo que hace 77 años La no. peor bajante en 77 años. Sí. Entonces no tenemos el recuerdo y tampoco las ciudades eran las mismas hace tanto tiempo. ¿Hay riesgo de que falte agua? No, en principio no. Es verdad que desde el 44 no se ve una bajante del río tan pronunciada. Además, como bien decías vos, no solamente desde el 44 no tenemos una bajante así, sino que las ciudades, como ser la capital, por ejemplo, cada vez están más pobladas, cada vez son más densas. Y obviamente, más allá de la bajante, de que haya bajante o no, todos tenemos que racionalizar siempre el agua, pero evidentemente en casos como este incrementar ese cuidado. Pero no, en principio no. Nosotros desde la provincia lo que estamos haciendo es todos los días haciendo mediciones en las distintas localidades que tienen toma de agua sobre el río Paraná, y además venimos haciendo relevamientos para, bueno, tenemos indicios, hablando con gente de Nación, que mantenemos contacto todas las semanas, justamente porque las distintas provincias que conforman o que están dentro de la Cuenca del Plata, obviamente tienen el mismo problema. Lo que nos decían que hasta octubre posiblemente siga esta tendencia a la baja del río, recién en octubre se podría estabilizar y ir incrementando levemente. Todo esto, bueno, puede ser que sea un poquito antes, un poco después. Pero bueno, venimos trabajando, como te decía, haciendo relevamientos en estas localidades para ver, en caso de que de la bajante se pronuncie, bueno, ver cómo actuar, cómo garantizar justamente el servicio a Ajá. cada una de las localidades. Martínez, buenos días. Gustavo Gamboa en este ¿Qué tal? caso. La toma en corriente de agua, o sea, nosotros abrimos la canilla y sale agua potable, digamos, pero esa agua se extrae, digamos, del Paraná. A qué altura está y cuánto más tiene que bajar el río como para que, digamos, esa toma empiece a no cumplir con su habitual labor? En- bueno, Corrientes está concesionado, la localidad de Corrientes está concesionada, Ajá. está la empresa Agua de Corrientes. Bien vos decís, la toma de agua está bueno, en el Parque Mitre. Sí, sí, sí. Pero primero recordar una cosa: Corrientes trabaja con un sistema mixto, es decir, tenemos toma de agua en el río Paraná. Además, también en distintos puntos de la ciudad hay perforaciones, es decir, no toda la ciudad se abastece exclusivamente con la toma del río. Ajá. Pero bueno, volviendo a la pregunta original, la concesionaria, la empresa Agua de Corrientes, ya realizó inversiones y trabajos. Hoy, no recuerdo exactamente, debe estar en 0,45 aproximadamente Hoy, la el puerto de la última capital medición. está a 0,29 hoy. 0,29. Ajá. Bueno, entonces tenemos margen todavía. Se hicieron trabajos para que el río puede llegar a bajar hasta 1 metro más, y nosotros tendríamos margen de trabajo. De todas formas, de vuelta, lo que vamos haciendo nosotros es realizando mediciones. No vamos a esperar a que llegue a 1 metro para realizar nuevos trabajos, digamos. Ujú. Usted, Todavía, sí. porque justamente el río en su cauce todavía nos permite ir a hacer trabajos para ir un poco río más adentro y obviamente más profundo. Ajá. Usted dice que hasta octubre entonces no seguiríamos en estas condiciones porque no hay
previsiones de lluvias importantes en la cuenca arriba, digamos, en la zona de Brasil. Usted sabe que lo charlamos con Sierra, que es un agroclimatólogo que fue contratado por la provincia de Corrientes en innumerables oportunidades justamente para ver un poquito, para adelantar cómo va a estar el clima por el tema de las diferentes producciones agropecuarias correntinas. Y él nos decía que hasta enero estaba previsto que continúe de esta manera y que gran parte digamos, de que tengamos tan poca agua también tiene que ver con las represas que están río arriba en Brasil. Digamos, como que ante la escasez ellos acumulan todo el agua y nos dejan lo que queda nomás para Argentina, digamos, aguas abajo. ¿Están previendo, charlando o viendo con Brasil que liberen un poco de agua en caso de que nos hiciera falta y esta bajante continúe más allá de octubre o más allá de enero? Lo que pasa, vamos por partes. Lo que pasa es que una cuestión son las lluvias para la producción acá en la provincia, que sí, efectivamente, noviembre hasta enero son épocas de lluvia acá en Corrientes. Pero para que suba el nivel del agua, y nos tenemos que remontar, como decía bien, Cuenca Alta, en Brasil. Y en Brasil se esperan lluvias para fines de septiembre, octubre, donde, bueno, creemos se puede llegar a estabilizar, ir estabilizando de a poco. No es que va a subir de golpe, pero sí se va a detener lo que es la bajante. Y en segundo lugar, el tema de las represas, no es tan así. Las represas, tanto Yacyretá como Itaipú en Brasil, trabajan, las turbinas de ambas represas trabajan con la presión del agua, que no es otra cosa que la altura que manejan. Es decir, ellos no pueden, llegan a un momento de una cota de pelo de agua que no pueden liberar más agua, si no tendríamos dos problemas. Uno, no tendríamos agua, y dos, no tendríamos electricidad. Es decir, ellos llega un momento en que las turbinas no pueden seguir generando o no generan la misma cantidad de electricidad debido a la altura de agua que tienen sobre ellas. Entonces no es por una cuestión de si me caes bien, simpático, no, sino que ellos llegan a un momento donde tienen marcas, me dicen, bueno, a partir de acá no podemos liberar más agua justamente por la generación eléctrica. Ajá. Usted sabe que me ha tocado, gracias a Dios, conocer ciudades en Argentina como San Juan o Mendoza, donde bueno, el agua que ellos tienen es limitada. Gran parte proviene de los deshielo, acequias creo que se llaman, ¿no? Las que pasan por la mitad de la ciudad transportando agua, que llegan hasta zonas productivas y demás, y son extremadamente cuidadosos con la racionalización del agua. No las malgastan, no dejan la canilla abierta por nada del mundo. Y acá en Corrientes, que tenemos el Gran Paraná tan cerquita, pasa, veo que vamos a lavar los cubiertos y dejamos que el agua caiga, tomamos un mate y seguimos sin cuidar el agua. ¿Tenemos que empezar a cambiar a partir de situaciones como esta que se pueden volver a repetir? Mirá, lamentablemente es así. Nosotros, la idiosincrasia correntina, por lo menos nosotros acá en Capital, no racionalizamos y no cuidamos en general. Bueno, hay muchas personas que lo hacen, pero en general es como vos decís, sin ir al extremo de qué hace uno o cuánto gasta uno en su casa. Pero evidentemente muchas veces alguno va en un balcón o mira el techo de las casas, por ejemplo, y ve que hay pérdidas, o inclusive en los mismos patios hay pérdidas pequeñas, gota tras gota, en muchas casas, en muchos barrios, y todo eso suma, y es como vos decías, en otros lugares uno no ve pérdidas, no ve agua corriendo por el cordón de la vereda. Todas esas cosas son recursos que obviamente después repercuten en los mismos usuarios, es decir, un mayor consumo, un mayor derroche de agua significa que nosotros en la planta potabilizadora estamos gastando más productos químicos para potabilizar esa agua que está derrochando, más energía eléctrica. Es decir, por ahí las personas, o nosotros los correntinos en general, no llegamos a valorizar, como vos bien decía, en otras localidades lo que es un recurso tan vital como el agua. Pero sí, evidentemente hay que
hay que hacer hincapié en estas cuestiones. Ingeniero, le preguntaba por la situación en Capital, decía en Capital hay margen todavía porque incluso hasta se pueden llevar las tomas hasta una profundidad mayor y puede haber aprovisionamiento. En el caso de Goya, ¿cuál es la situación? En Goya también. En Goya también está el servicio está concesionado por Agua de Corrientes, al igual que Esquina. Y en ambos lugares se hicieron hace pocos meses, se hicieron trabajos justamente garantizando que por lo menos tengamos un buen margen de trabajo. ¿Sabe que hace unos días, y esto es algo que con cierta recurrencia pasa, bueno, televidentes nos mandan fotos de agua que sale de la red con color marrón? ¿Por qué se da esto? Mira, no sabría decirte, había que ver casos puntuales. Estos eran un grupo de San Luis del Palmar, que eran los que más, digamos, tenían este problema, y después en algunos barrios de acá. No, mira, nosotros recibimos quejas cotidianas de los usuarios de todos lados de la provincia y realizamos inspecciones en sus domicilios. Lo que me refería es, nosotros tenemos que ir al domicilio para constatar y para ver sobre todo cuál es el problema. Si efectivamente el agua que ingresa a su domicilio no cumple con los parámetros de calidad, o si, por ejemplo, bueno, ingresa al domicilio, pero cuando suba el tanque no está limpio, y bueno, al salir por la canilla, pero de vuelta. Nosotros todos los días recibimos reclamos en el organismo y vamos al domicilio a hacer las inspecciones. Entonces, ¿y la mayoría de las veces a qué se debe? ¿A que está sucio los tanques o a que el agua en algunas circunstancias puede llegar con ese color? De vuelta, ver agua con color, por ejemplo, sí, saliendo de la red es bastante atípico, ¿sí? Bastante típico. Nosotros realizamos, inclusive va el equipo de laboratorio donde toma las muestras y las lleva a analizar al laboratorio, es decir, no solamente puede ser que a simple vista esté bien, pero puede tener algo de turbidez, falta de cloro, es decir, hacemos un análisis meticuloso e inclusive dentro del laboratorio del organismo. O sea, de vuelta, si hay reclamos o si hay usuarios que ven los invito a que se acerquen por favor al organismo. ¿Dónde queda? Nosotros encantados vamos y realizamos las inspecciones. Es más, labramos actas y las inspecciones las hacemos nosotros con el usuario en el domicilio y con la gente de Agua de Corrientes. ¿Dónde queda el organismo? En el Parque Mitre. En el Parque Mitre. Ahí puede ir la persona y decir, tengo este problema y listo. Soy usuario, vivo en tal lugar, y nosotros le generamos un expediente y le tomamos el número de teléfono y le avisamos qué día vamos a ir a realizar la inspección. Martínez, gracias. No, por favor, Cristina, un saludo, buenos días. Bueno, es el ingeniero Leopoldo Martínez, el titular del ente regulador del agua. Bueno, dijo que hay que por ahora no habría, digamos, falta de agua potable en las ciudades que tienen tomas, digamos, que sacan del río Paraná, que era una de las preocupaciones. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo les va? Bien, todo bien. También un saludo